Tuve que casarme. Esa es una afirmación sin fundamento, ¿no? Supongo que se necesitan dos para bailar un tango, así que tuve que decir que Maddie y yo teníamos que casarnos, porque de lo contrario habría sido un poco solitario para mí quedarme allí sola. Pero incluso esta afirmación infundada es solo una verdad a medias, porque si no hubiéramos querido de todos modos, entonces esto simplemente no habría sucedido. James, Maddie, mi novia estable durante los últimos 12 meses más o menos, habló un hermoso viernes por la noche. Tengo noticias para ti. ¿Buenas noticias o malas noticias? Le devolví la sonrisa, mirando a mi alma gemela rubia, esbelta y bastante hermosa, de 167 centímetros de altura. No estoy segura, James, se rió Maddie un poco nerviosa. Tal vez así, y así. Depende de ti. No es necesario hablar sobre el resto de la conversación para mostrar a qué condujo. Baste decir que unos momentos después estábamos abrazados, profesándonos nuestro amor mutuo y tratando de decidir cuándo convertiría a mi novia recién embarazada en mi esposa recién embarazada. En cualquier momento conveniente para tu familia, ofreció Maddie. No me queda familia después de la muerte de la tía Beth, y no hay nadie en Leicester con quien sea particularmente amigable. Era verdad. Quizás triste, pero cierto. La pobre Maddie perdió a sus padres en un accidente de motocicleta cuando era niña, y después de varios años de ser criada en hogares de guarda, finalmente fue acogida por la tía Beth, una vieja amiga de la difunta madre de Maddie, que vivía cerca de Leeds. La pobre tía Beth falleció hace unas semanas antes de que pudiera conocerla. Yo estaba en Canadá por negocios cuando ella murió, y cuando regresé, Maddie ya estaba en Leeds para el funeral, y todo estaba listo y enterrado. En el verdadero sentido de la palabra. ¿Qué hay del hijo de Beth, Maddie? Pregunté con cierta desgana, porque en ocasiones anteriores, cuando se trataba de él, ella interrumpió la conversación. Estuviste cerca de Tom una vez, ¿verdad? ¿No te gustaría que él estuviera presente en este día? Tom está en la cárcel, James espetó Maddie, sonando molesta. Te lo he dicho antes. No quiero hablar de él. Ups. No debería haber mencionado a Tom. Sabía que estaba cumpliendo su condena a instancias de su majestad, pero no sabía por qué ni dónde. Un tema delicado. Es mejor cambiar de tema rápidamente. Mis padres están jubilados, así que creo que cualquier fecha les conviene. Cuanto antes, mejor, James, sonrió mi futura esposa, acariciando su barriga plana, y su ira fue olvidada. Llamémoslos ahora mismo. Y así sucedió. Apenas 4 semanas después, nos casamos en la oficina de registro en Bedford, donde vivíamos, en presencia de un pequeño grupo de mis familiares y nuestros amigos en común. Fuimos a las Indias Occidentales, donde pasamos una maravillosa luna de miel. Pero pasaron unas semanas más después de regresar cuando la barriga de Maddie comenzó a mostrar signos del nacimiento de nuestro primer hijo. Beth. Eso es lo que llamamos un pequeño paquete de alegría, que, al final, vino gritando al mundo, con un juego completo de dedos de manos y pies, así como un par de pulmones que prometían muchas noches sin dormir. El nombre de mi mamá era demasiado largo y pasó de moda, por lo que nuestra hija recibió el nombre de la mujer que Maddie consideraba su madre. Pensé que era apropiado, y Maddie me amaba por eso. La vida matrimonial fue maravillosa, y aunque no digo que nunca hayamos tenido desacuerdos, Maddie y yo nos acomodamos bien con nuestra maravillosa hijita. Cuando Beth comenzó a crecer, realmente se volvió rubia, y en su cabello, con la iluminación adecuada, apareció incluso un tono de rojo. A diferencia de mí, con una tez morena y cabello completamente negro, Maddie era más bien una rubia sucia, es una simbiosis de luz con gris, marrón u otros tonos oscuros, así que Beth tomó un ejemplo del lado de su madre. Sin embargo, la pequeña Beth tenía más de mi carácter, rara vez se enojaba o incluso lloraba, a diferencia de Maddie, que siempre era propensa a una emocionalidad excesiva. Una buena mezcla, se podría decir, lo mejor de ambos lados, aunque, por supuesto, nunca he sido lo suficientemente valiente como para decirle tal cosa a mi querida esposa.
Llevábamos casados casi 4 años, y Beth ya había cumplido 3, cuando de repente todo en la familia Dawson no iba bien. Beth era moderadamente feliz, y yo estaba más que feliz con la vida, pero Maddie claramente tenía algo en mente. Ella renunció a su trabajo poco antes de que Beth naciera, y como yo ganaba mucho dinero, ella nunca regresó. Para entonces vivíamos en un bonito pueblo al norte de Bedford, y 2 o 3 veces por semana Maddie llevaba a Beth a Bedford para hacer algunas compras, llevarla a la clínica o simplemente encontrarse con amigos con los que solía trabajar. Y cuando estaba cerca, a veces nos reuníamos para almorzar, lo cual era agradable. Pero últimamente había estado regresando a casa de un humor muy reflexivo después de viajes a la ciudad, y algo claramente la estaba molestando. En las primeras semanas cuando comenzamos a salir, después de que nos presentara un amigo en común, Maddie tuvo periodos de mal humor. Obviamente, esto fue causado por su preocupación de que tuviéramos una relación seria bastante rápido, pero hacía tiempo que lo había olvidado. Por supuesto, pregunté cuál era el problema, pero todo lo que obtuve fue un buen movimiento de cabeza a la antigua usanza. Consideré la posibilidad de que ella estuviera teniendo una aventura con algún chico, pero Beth siempre estaba con ella, así que ni siquiera parecía una posibilidad remota. Al final resultó que, tenía razón en esta suposición, pero tal vez hubiera sido mejor si ese hubiera sido el caso. ¿Qué pasa, Maddie? Exigí, eventualmente, de manera más decisiva, cuando ella estaba realmente deprimida. Ella me miró y solo me miró tristemente por un rato antes de hablar. Creo que te debo una explicación, James. De todos modos, lo descubrirás pronto, para que pueda terminar con esto. ¿Averiguar qué? Le pregunté, y sus palabras me llenaron de horror. ¿Estaba enferma? ¿Le pasaba algo a nuestra hermosa hija? Acuesta a Beth, cariño, sugirió con un suspiro. Entonces baja y hablaremos. Bien. Envolví a la bebé Beth y la cargué escaleras arriba, contenta de que tuviera tanto sueño y no insistiera en que me quedara a leerle un cuento. Quería volver abajo y averiguar cuál era el problema. Si lo hubiera sabido en ese momento, me habría quedado con Beth más tiempo. Si hubiera sabido lo que iba a pasar, probablemente nunca habría salido de su habitación. Ven y siéntate aquí, James, me dijo Maddie, señalando una silla en el lado opuesto de la mesa donde estaba sentada, y no a su lado, lo cual no era una señal alentadora. James, cariño, comenzó ella, respirando hondo antes de continuar. Has preguntado por Tom un par de veces, y nunca te he dicho nada, ¿verdad? No, estuve de acuerdo. Siempre me interrumpes. Bueno, es hora de contarte sobre Tom, continuó Maddie en no más que un susurro. Tom es un par de años mayor que yo, y cuando yo era más joven, él era como un hermano mayor para mí después de mudarme con él y su madre. Suena bastante normal, le puse para animarla. Sí, pero cuando crecimos, todo cambió, James, continuó Maddie, evitando mi mirada. Realmente no éramos parientes, nos convertimos, bueno, como un chico y una chica. Simplemente asentí, preguntándome hacia dónde se dirigía esta conversación y sospechando que no me gustaría. Luego, cuando entramos en la adolescencia, nos convertimos en algo más. Mucho más. ¿Qué dijo su madre al respecto? Pregunté, tratando de mantener la voz tranquila y tratando de no obsesionarme demasiado con lo que podría significar mucho más. Ella estaba a favor. Tom era un chico un poco salvaje, como su padre antes de morir en una motocicleta. Nunca te lo he dicho, pero la razón por la que mis padres y Tom eran tan amigables era porque todos eran motociclistas, ángeles del infierno y otros. ¿Ángeles del infierno? Exclamé, completamente desconcertado. Sí, respondió Maddie. Los 4. Pero, después de todo, tus padres también murieron en un accidente de bicicleta, ¿verdad? Sí, murieron, admitió Maddie con tristeza. Viajaban en un grupo grande a Brighton durante una semana cuando doblaron una esquina demasiado rápido y se cancelaron. ¿Y el papá de Tom? Pregunté con cautela, ya conociendo los detalles de la muerte de sus padres,
pero me sorprendió escuchar que era. Eso no es todo. Sucedió solo 4 meses después, cuando se dirigía al trabajo. Fue atropellado por un camión, y la tía Beth perdió a su esposo y 2 mejores amigos en tan poco tiempo que nunca volvió a subirse a una bicicleta. Ella comenzó a odiar estas cosas. Bueno, eso es comprensible, simpaticé, nunca me habían gustado estas cosas. A mi entender, todo lo que circulaba por carretera sobre 2 ruedas era una bicicleta si no tenía motor, o la mitad delantera o trasera del automóvil si lo tenía. Entonces la tía Beth me acogió y me crió como a su propia hija, continuó Maddie. ¿Pero ella estaba a favor de que Tom y tú estuvieras juntos? Sí, lo es, continuó Maddie, y todo su comportamiento indicaba que estaba medio atrasada en esos días. Como dije antes, Tom era muy salvaje, le gustaban desesperadamente las motocicletas y las conducía sin ningún miedo, al igual que su padre. Beth odiaba la idea de lo que podría pasarle, y supongo que pensó que yo podría ser una buena influencia para él. ¿Y lo hiciste? No lo creo, suspiró Maddie. De hecho, fue al revés, y al final me volví tan salvaje como Tom. Éramos parte de una pandilla de motociclistas y estábamos haciendo cosas que no deberíamos haber estado haciendo. Muchas cosas que no deberían haberse hecho por ley. ¿Te refieres a acelerar? Pregunté. Sí, por supuesto, pero también muchas otras cosas. Todos teníamos una reputación muy conocida en la policía local. ¿Así es como encarcelaron a Tom? Sugerí en voz alta, todavía tratando de darme cuenta de que mi querida y dulce joven esposa había sido motociclista alguna vez. Al menos podría explicar el tatuaje en su trasero, que ella nunca quiso explicar. Maddie no respondió de inmediato, pero se quedó sentada allí luciendo como si estuviera reuniendo fuerzas para decirme algo. Algo así, finalmente murmuró, y esperé a que continuara. Una noche estábamos compitiendo con un club de ciclismo y volvíamos de Manchester cuando paramos para encontrarnos con otro grupo que conocíamos. Tom conducía su nuevo Honda conmigo en la parte trasera, y yo le rogaba desesperadamente que me diera una oportunidad. En realidad, no tenía una licencia completa para conducir una motocicleta, aunque monté una Suzuki menos potente que él tenía antes, pero nunca había probado nada tan pesado y potente como su nueva bicicleta, por lo que no estaba afinada. Esto me molestó y, como un tonto, comencé a coquetear con otro motociclista llamado Mike, que viajaba con otro grupo. Sabía que siempre le caí bien, y probé su fuerza varias veces. Ya que estoy siendo honesto, admito que él y yo teníamos un poco de historia cuando Tom no estaba cerca. Por supuesto, nunca fuimos demasiado lejos con él. Muy lejos, pero varias veces fuimos más allá de un simple beso. No puedo creer lo que estoy escuchando, Maddie, jadeé. Me parecía casi imposible que la madre de mi hijo pudiera comportarse de esa manera. Todo fue hace unos años, James, respondió ella con una mirada contrita. Soy unos años mayor y mucho más sabio de lo que era entonces, cariño. ¿Estás seguro de que quieres que continúe? Sí, continúa, Maddie, le dije. Eso fue antes de conocerte. Debo admitir que estoy sorprendido por todo esto, pero no afecta lo que siento por ti de ninguna manera. Mi esposa soltó otro suspiro pesado y me sonrió tristemente, pero por lo demás permaneció en silencio, y nuevamente tuve que hacerle un gesto para que continuara la historia. Tom, Dios lo bendiga, se puso muy celoso de la forma en que me estaba comportando, y ambos grupos comenzaron a pelearse un poco entre sí. Iba a haber problemas, pero yo, una estúpida vaquita, seguía disfrutando del alboroto que había creado. Eventualmente, Tom se acercó e intentó alejarme de Mike, pero no cedí. Le dije a Mike que Tom estaba siendo grosero conmigo y que no me dejaba conducir su Honda, y que debería dejarme probar su Kawasaki. No había ninguna posibilidad, porque la moto de Mike era incluso más potente que la Honda, pero él jugó conmigo. ¿Te dejó montarlo? No. Me dijeron que no había posibilidad, pero él quería que me pusiera detrás de él y lo llevara. 2 o 3 de sus amigos estaban tirando de ellos a los dos, pero al mismo tiempo tratando de calmarlos.
Pero luego Mike fue aún más lejos y dijo que si me quitaba la camiseta y montaba con él a mis espaldas, luego de eso me dejaría intentarlo en el camino de regreso. ¿Te quitarás la cima?, exclamé incrédulo. ¿Por qué pensaría ese estúpido que harías eso? Porque lo hice antes que James. Varias veces, ella me sacudió. Por supuesto, solo en la parte de atrás con Tom, pero un par de veces en un rally de bicicletas conduje completamente sin nada. En esa fiesta, no fue algo excepcional, y bastantes chicas lo hicieron, mostrando todo lo que tenían. Es difícil para mí aceptar todo esto, Maddie, le dije, sacudiendo la cabeza mientras mi estómago daba saltos mortales. No se parece a la chica que conocí y con la que me casé. Ya te lo dije, James, ahora soy mayor y más sabio, pero en ese momento lo era. Bueno. ¿Es divertido? Terminé por ella, a lo que ella asintió y continuó, tratando de mantener una pálida sonrisa en su rostro. Tom no reaccionó hasta que me quité la chaqueta de cuero y la camiseta y me puse detrás para desabrocharme la blusa. Luego me agarró y gritó que si esto era lo que necesitaba, entonces podría conducir su Honda. ¿Te quitarías la blusa?, pregunté con cierta incredulidad. Me quedé impactado por ella. Revelaciones, pero tengo que admitir que estaba más entusiasmado con sus payasadas que con andar en bicicleta, y en mi imaginación había una imagen de Maddie así. Bueno, tuvo un cierto efecto en mí. ¿Sabes a lo que me refiero, verdad? Sí, respondió ella simplemente. ¿Y te quitarías todo frente a ellos? Sí. ¿Y te habrías ido con él? No estoy seguro, pero es posible. Pero esperaba que Tom se rindiera primero. Jesús, Maddie, murmuré. Eras una verdadera perra en ese entonces, ¿verdad? Probablemente lo estaba, respondió ella con calma. Pero tienes que entender que en una fiesta así, los chicos son reyes y las chicas son tratadas casi como propiedad, si no en privado, en público. Cuando una chica tuvo la oportunidad de superar a uno de los chicos, fue una verdadera emoción. Supongo que esa es una de las razones por las que hubo tantas peleas por las mujeres. ¿Entonces te dejó probar el Honda?, pregunté, aunque, a decir verdad, estaba más interesado en saber si ella siguió adelante y se quitó todo en ese momento. Sin embargo, esto pronto cambió. Sí, continuó. Me volví a poner la chaqueta, besé a Mike en la mejilla para molestar a Tom y luego fui con él a su Honda. Estaba muy enojado conmigo, pero cumplió su palabra, y unos minutos más tarde conducía lentamente por el estacionamiento con Tom en el asiento trasero. Me gustó, y en ese momento, creo que incluso Tom estaba de acuerdo con eso, porque yo era bueno en eso. Y luego todo fue cuesta abajo. ¿Qué pasó?, pregunté con impaciencia. Creo que cabreé a Mike, y él me siguió en su Kawasaki y comenzó a interrumpirme. Tom comenzó a enojarse y me dijo que parara, pero, por supuesto, yo sabía mejor y manejé más rápido. Entonces Mike salió del estacionamiento y rugió por la calle, y aunque Tom me gritaba, corrí tras él. En ese momento, no pude evitar notar que había lágrimas en los ojos de Maddie, y parecía que estaba a punto de estallar en lágrimas. Me acerqué y la abracé, instándola a que se tomara su tiempo, pero ella negó con la cabeza y continuó, sollozando mientras terminaba su historia. Mike conducía cada vez más rápido, y yo, como un tonto, lo perseguí. Fue emocionante, e ignoré los gritos de Tom, quien me pidió que parara, y continué. En ese momento, Maddie rompió a llorar, sollozando tan lastimosamente que no pude entender lo que me estaba diciendo, y pasaron varios minutos más antes de que pudiera terminar su historia. Para entonces, ya había adivinado que todo no terminaría muy felizmente, y no me equivoqué. Mike redujo la velocidad y cabalgó a nuestro lado, animándome a ir cada vez más rápido, y Tom se volvió loco, golpeándome en la espalda para reducir la velocidad. Pero yo no lo hice. Estaba tratando de superar a Mike. Pero no funcionó. Perdí el control. ¿Qué pasa, Maddie?, pregunté en voz baja, abrazándola mientras lloraba en voz alta,
recordando la obviamente terrible experiencia. El Honda se salió de debajo de mí y chocó contra la moto de Mike. No recuerdo qué pasó después, y lo siguiente que recuerdo es que algún tiempo después me desperté en el hospital, estando en una especie de coma. Tenía un golpe bastante fuerte en la cabeza, pero afortunadamente para Tom, él estaba más o menos ileso. ¿Y este Mike? Exigí. ¿Qué le pasó, Maddie? Está muerto. ¿Muerto? Sí, está muerto. Es terrible. Eso es correcto. Pero entonces, ¿qué pasó, querida? No lo entiendo. Estabas montando en bicicleta, y Tom era solo un pasajero. ¿Cómo terminó en prisión? Él se echó toda la culpa a sí mismo, James, sollozó ella. Cuando recuperé el sentido y pude darme cuenta de lo que sucedía a mi alrededor, ya era demasiado tarde. Tom le dijo a la policía que él era el que estaba en el asiento delantero y se culpó a sí mismo. Pero no fue él, Maddie. Protesté. Fuiste tú. Lo sé. Pero ¿por qué haría eso, querida? Estaba buscando una explicación. ¿Por qué asumió la culpa? Porque él me amaba, respondió ella simplemente. Yo era su mujer y él quería protegerme. Es terrible. Exacto. Para entonces, estábamos hartos y ninguno de los dos quería seguir hablando de eso. Así que nos acurrucamos el uno al otro en el sofá y nos quedamos en silencio durante lo que pareció un tiempo terriblemente largo. Eventualmente, me di cuenta de que había algo más en esta historia, y tenía que averiguarlo todo. ¿Qué más quieres decirme, Maddie? Finalmente pregunté. Debe haber más en las acciones de Tom de lo que me has dicho hasta ahora. Tienes razón, por supuesto, admitió Maddie. En ese momento, lo creas o no, Tom tenía un historial limpio con la policía. Fue detenido varias veces, multado por exceso de velocidad, etc., pero nada más. Después del accidente, aparentemente Mike no se veía tan mal, así que Tom no pensó que saldría nada serio y le dijo a la policía que él estaba en el asiento del conductor. A diferencia de Tom, yo tenía un par de antecedentes penales y él temía que fuera procesado, así que al decidir que no era tan grave, se culpó a sí mismo. ¿Tenías 2 antecedentes penales? Tartamudeé, preguntándome qué otras revelaciones me esperaban. Jesús, Maddie, ¿eras un criminal? En realidad no, James, Maddie sonrió disculpándose. Ya te he contado las cosas que he hecho. Ambos eran por apariencia indecente. ¿Qué? Andar en bicicleta por el campamento así es una cosa, pero a la policía no le gustó que lo hiciéramos en el centro de la ciudad. ¿2 veces? Pregunté. Más de 2 veces, susurró Maddie. Me atraparon 3 veces, pero la primera me dejaron ir. No sabía si podría. Ella no pudo soportarlo más, pero continuó explicando cómo Mike empeoró repentinamente y murió inesperadamente, y Tom se apegó a su historia para proteger a Maddie. Cuando el caso llegó a los tribunales, su caso se perdió y, como resultado, recibió una sentencia inesperadamente larga. Parece que le debes mucho a Tom, Maddie, suspiré cuando se detuvo. ¿Cuándo se supone que se vaya? Ese es el problema, James. Todavía le quedan algunos años, pero acabo de enterarme de que recibió una liberación anticipada por buen comportamiento y será liberado pronto. ¿Cuándo? Jueves, ella me sorprendió. Pasado mañana. Por eso he estado molesto las últimas 2 semanas. Dios, qué desastre. Puse mi cabeza en mis manos y pensé por un momento. Maddie realmente le debía mucho a este chico, y por mucho que lo dudara, sabía que no podía pedirle que lo dejara después de lo que él había hecho por ella. No me gustó un poco, pero ella era mi esposa, la amaba y sabía lo que había que hacer. Pobre tipo. Mientras estaba en prisión por algo que ni siquiera cometió, su madre murió y su novia se casó con otra persona. Supongo que no tiene a dónde ir cuando salga, ¿verdad? Pregunté, rezando en silencio que mi suposición estaba equivocada.
En realidad no, me decepcionó. La casa de su madre acababa de ser alquilada y perdió el contacto con sus viejos amigos en Leeds. Espera un minuto. Me faltaba algo aquí. ¿Cómo sabes eso, Maddie? Se lo pregunté. ¿Cómo sabes tanto de él si está en prisión en algún lugar del norte? Él no está en el norte, James, respondió Maddie tan suavemente que apenas la escuché. Lo estaba, pero se peleó allí y fue transferido. ¿A dónde? Pregunté, sabiendo ya cuál sería la respuesta, incluso antes de que las palabras salieran de mi boca. A Bedford, murmuró ella. Aquí, a la prisión de Bedford. Es una coincidencia, dije sarcásticamente. Lo siento, James, cariño. Sé que debería habértelo dicho hace mucho tiempo, pero seguí evitándolo y cada vez me resultaba más difícil decírtelo. Me sentía atrapada y no sabía cómo salir de ella. ¿Así que fuiste mucho a Bedford a visitarlo? No todo el tiempo, pero... Se encogió de hombros, pero no terminó, las lágrimas seguían rodando lentamente por su mejilla mientras nos sentábamos y nos mirábamos, preguntándonos qué decir a continuación. Me mudé aquí para estar con él, James. Pensé que funcionaría, pero no pensé que conocería a nadie más, cariño. No esperaba conocerte. Simplemente no podía imaginarme enamorarme de otro hombre. ¿Qué vamos a hacer ahora, Maddie? No lo sé, James. Como dije antes, sabía qué hacer. Ni siquiera conocía a este tipo, pero Maddie estaba en. Le debo mucho, y ella era mi esposa. Es hora de ser generoso. Escucha, Maddie, comencé. No me gusta la idea, pero supongo que podría venir y quedarse aquí unos días. El tiempo suficiente para que encontrara un lugar donde vivir. Quizás podamos ayudarlo con unos chelines para que pueda comenzar. No funcionará, James. ¿Por qué no? Le pregunté, sintiéndome un poco aliviada de que, a decir verdad, a ella no le pareciera una buena idea. No creo que eso le convenga, James. ¿Por qué no? Me ericé, pensando que mi oferta era muy comprensiva dadas las circunstancias. Él no sabe de ti, James. Él lo es, él es. ¿No lo sabe? Tom no sabe que estoy casado, James. Lo siento, cariño, pero nunca tuve el coraje de decírselo, y él todavía piensa que estoy esperando a que salga. Lo he arruinado todo, ¿no? El resto de la noche transcurrió como una pesadilla, caminamos uno alrededor del otro, tratando de descubrir qué hacer en nuestros propios cerebros. Cuando finalmente comenzamos a hablar de nuevo, traté de hacerle saber que la próxima vez tendría que decirle a Tom la verdad, porque cuanto más lo pospusiera, más difícil sería hacerlo. Estaba muy enojada con ella por ser tan estúpida, especialmente considerando que generalmente era una persona tan organizada y honesta. Pero... Maddie era mi esposa, la amaba hasta la distracción y, por supuesto, tenía que pensar en nuestra hija Beth. Sí, Beth. Esa es la cosa. Me di cuenta de que Maddie todavía siente mucho por Tom, aunque no la presioné sobre este tema. Pero Maddie y yo teníamos a Beth, así que no me preocupaba su compromiso a largo plazo. Realmente quería insistir en que le dijera a Tom que se fuera a la mierda, pero en el fondo sabía que sería un error. Maddie tuvo que resolverlo por su cuenta, y mi trabajo era ayudarla con eso. Al día siguiente, el día antes de su liberación, Beth fue a visitar a Tom y decirle la verdad. No será fácil, pero había que hacerlo, y me tomé el día libre para estar allí cuando ella llegara a casa, sabiendo que necesitaría mi apoyo. La estaba esperando en casa, mis entrañas tratando de ponerse del revés, preguntándome en qué condiciones regresaría. Hola, Maddie, la saludé en la puerta mientras caminaba por el sendero de nuestro jardín. ¿Cómo te fue? ¿Cómo se lo tomó Tom? Él no lo aceptó, respondió ella, un poco desconcertada para mí, deslizándose junto a mí. ¿Qué quieres decir con no aceptó? No se lo dije, James, respondió Maddie, sin mirarme.
Estaba tan emocionado, como si fuera el mejor día de su vida. Simplemente no pude hacerlo, James. Simplemente no pude. Para romperle el corazón cuando era tan feliz. Por el amor de Dios, Maddie, comencé enojado. ¿Crees que mañana será más fácil para él? ¿Crees que estará menos molesto? Madura, mujer estúpida. No voy a contarle sobre esto mañana, Tom. Maddie me golpeó. He tomado una decisión, James, y lo siento, pero le voy a dar un par de días de felicidad antes de destruirlo. Es lo menos que le debo, James, cueste lo que cueste. Me quedé con la boca abierta mientras me llegaba el significado de lo que mi esposa había dicho. ¿Un par de días de felicidad? Pregunté ansiosamente. Sí, James, respondió ella, finalmente levantando la vista con una expresión decidida en su rostro. Reservé una habitación de hotel en la ciudad para mañana por la noche y tengo la intención de pagarle a Tom por lo que hizo por mí. De ninguna manera, Maddie, le grité. Si crees que voy a quedarme quieto mientras otro hombre le hace esto a mi esposa, entonces deberías pensarlo de nuevo. Dios, mujer, sé que le debes, pero esto es ridículo. No puedes detenerme, James, ella respondió gritando. Esta es mi decisión, mi cuerpo, y haré lo que crea correcto. Le debo tanto, James, por favor trata de entenderlo. Lo entiendo todo. ¿Vas a dejar que otro hombre te haga esto? Eso no va a suceder, Maddie. Simplemente no va a suceder. He tomado mi decisión, James. De ninguna manera, Maddie. Lo haré, James, cariño. Por favor, porque no puedes entenderlo. Entonces puede que no esté aquí cuando llegues a casa, Maddie, amenacé. Si dejas que te toque solo una vez, nuestro matrimonio se arruinará. Esperaba que fueras más comprensivo, James, me suplicó. Sabes la situación en la que me encuentro y tengo que hacerlo. Por favor, James, intenta entenderlo. No hay nada que entender aquí. Exclamé enojado. Entonces no hay nada de qué hablar, respondió ella gritando. James, ¿por qué no lo entiendes? No te estoy quitando nada. Maldito seas. Haz esto, y hemos terminado. Así será así, ella terminó y salió corriendo de la habitación, cerró la puerta detrás de ella y me dejó de pie incrédula. Y eso fue todo. Traté de hablar con ella más tarde esa noche, pero cuando quedó claro que de ninguna manera iba a ceder, ella simplemente me desanimó. Quería estrangular a esa estúpida vaca, y no podía creer que ella no pudiera ver lo que estaba haciendo con nuestra relación. ¿Qué hay de Beth? Oh, Dios mío, tal vez no, murmuré con disgusto, alejándola cuando ella también trató de besarme. Por favor, no seas así, James, casi solloza. Todo va a estar bien, cariño, te lo prometo. No va a estar bien, Maddie. Por favor, cambia de opinión. ¿Qué le pasó a mamá? Beth intervino cuando su madre comenzó a llorar. Ella es simplemente estúpida, cariño, le dije, tomándola en mis brazos y alejándome sin decir una palabra más. En general, el día que pasamos con Beth no fue tan malo, comenzó con un viaje al zoológico en Vipsnade y terminó de manera bastante predecible, en comida rápida. Decidí que realmente debería pasar más tiempo caminando con mi hija, aunque la posibilidad de hacerlo por mi cuenta en el futuro realmente no me atraía. Realmente traté de entender cómo se sentía Maddie con respecto a este problema, y pude entender lo difícil que fue para ella. Sin embargo, no importaba cuánto lo intentara, no podía estar de acuerdo con sus acciones. Luego traté de ponerme en el lugar de Tom y descubrí que yo también lo estaba pasando mal aquí. El pobre hombre fue a prisión por amar a una mujer, ¿y qué le hizo la vaca? ¿Qué desastre es esto? ¿Cuándo vuelve mamá a casa, papá? Mi hija pequeña preguntó cuando llegamos a casa. Ella ha salido a pasar la noche, cariño, le dije, tratando de sonar indiferente. Volverá pronto. ¿Con quién se fue, papá?
Solo con un amigo, respondí, sin querer expandirme. ¿Ese es Tom? Esto me sorprendió, porque nunca había considerado la posibilidad de que mi hija supiera algo sobre él. ¿Cómo sabes de Tom? Pregunté nervioso. Mamá y yo lo visitamos, papá, cuando venimos a Bedford. No es muy bueno allí, pero mamá dice que no puede vivir con nosotros porque los hombres allí dicen que tiene que quedarse donde está. Miré a mi pequeña hija con incredulidad. Qué podrida resultó estar mi amada esposa a mis espaldas. No solo nos engañó a Tom y a mí, sino que también llevó a nuestra hija, mi hija, a verlo en esta maldita prisión. Comencé a dudar si siquiera conocía a mi esposa. Mamá dijo que Tom saldrá pronto, papá, continuó Beth. Significa que ya no tendrá que vivir en ese lugar repugnante, cariño, le dije sin pensarlo. Oh, bien, respondió ella. Tom es muy dulce. ¿Podrá venir a vivir con nosotros entonces? No lo creo, Beth, respondí con tristeza. Simplemente no creo que sea posible. Esa noche fue terrible, y simplemente no quería acostar a mi hija. Fue una de esas raras ocasiones en que ella tuvo que decirme que estaba cansada y quería dormir. Eventualmente, ella se quedó dormida en mis brazos, y la sostuve en mis brazos por un rato antes de finalmente rendirme y llevarla a la habitación, sin sentir ningún placer ante la idea de que tendría que pasar el resto de la noche sola. La llamada telefónica, por supuesto, no ayudó. Hola, cariño, Maddie me saludó cuando levanté el teléfono de mala gana. ¿Qué quieres? Respondí groseramente. Por favor, no seas así, James, le suplicó. Solo llamo para asegurarme de que ambos estén bien. Beth está bien, le dije. Ya está en la cama. ¿Qué hay de ti, James? Maddie graznó. ¿Estás bien? ¿Ya te ha hecho esto? Exigí airadamente, ignorando su pregunta. Por favor, James. ¿Ya lo ha hecho? Repetí aún más fuerte, interrumpiéndola. James. Responde a la pregunta, ¿de acuerdo? Le grité. Sí, lo hizo, le espetó Maddie. Ya lo ha hecho 2 veces y nuevamente cuando regrese. Espero que lo hayas disfrutado mucho, cambiando tierra. Sí, gritó al teléfono, su temperamento no era inferior al mío. Además, tiene un baúl más grande que tú y sabe cómo hacer feliz a una mujer. A esta declaración le siguió un silencio mientras retrocedía de sus palabras, y ella pareció darse cuenta exactamente de lo que me había dicho. James, cariño, lloró desesperadamente después de unos momentos. No quise decir eso, cariño. Lo juro, no lo soy. No sé cómo terminó esta frase, mi ego voló al infierno y regresó, y mi corazón se rompió en pedazos pequeños. Lenta y deliberadamente volví a colocar el teléfono en el soporte y me quedé mirándolo con lágrimas en los ojos. Por supuesto, después de unos segundos comenzó a sonar de nuevo, pero agarré el cable y lo saqué del enchufe. Cuando mi teléfono celular comenzó a sonar aproximadamente un minuto después, busqué a tientas el botón de apagado, no pude y lo tiré contra la pared con todas mis fuerzas. Dejó de chillar, rompiéndose en pedazos, y me quedé en silencio, y para entonces grandes lágrimas ya corrían por mi mejilla. Me quedé allí y lloré. Lloré mientras mi esposa esperaba que su amante regresara y le sirviera. Lloré mientras veía cómo la devastadora soledad me envolvía, odiando el mundo entero y casi todo lo que hay en él. Me quedé allí parado durante tal vez 1 hora o más, medio preguntándome y medio esperando que Maddie apareciera y las cosas mejoraran. Pero eso era imposible y, por supuesto, ella no regresó. Fue solo cuando pensé en mi bebé Beth que comencé a inspirarme, dándome cuenta de que tendría que ser valiente por ella. Ella era todo lo que tenía, y me dio la fuerza para seguir adelante. Me preparé una taza de té, la solución a todos los problemas, y me senté a pensar en cómo cambiaría mi vida. ¿Me llevaré a Maddie de vuelta? Dios, ¿qué? Por la pregunta. Todos mis sentidos me dijeron, no,
pero mi corazón hablaba de manera diferente, casi en otro idioma, que apenas entendía. De lo único que estaba segura era de que tenía que ser fuerte por Beth. Lucharé por ella hasta el final para que se quede conmigo, sin importar lo que Maddie intente. Me pareció que, por el bien de Beth, incluso estaba listo para llevar a Maddie de regreso, pero ¿a quién estaba bromeando? Quería a mi Maddie de vuelta por mi propio bien, sin importar lo que hiciera, pero sabía que nunca volvería a hacer lo mismo. No va a funcionar y no va a suceder, y comencé a sentirme enferma de nuevo al pensar en lo que estaba a punto de pasarle a la pobre y dulce niña que dormía profundamente arriba, sin darse cuenta del desorden a su alrededor. Maldita seas, Maddie, ¿por qué le harías eso a la gente que te ama? A la mañana siguiente, me desperté con algo acariciándome la cara. Despierta, papá, escuché a través de mi cerebro confuso, ¿por qué no te fuiste a dormir anoche? Buenos días, cariño, la saludé adormilada. Me quedé dormida en el sofá y olvidé acostarme. Mamá pensará que eres estúpido cuando se lo diga. Creo que mamá ya piensa que soy una tonta, respondí, respirando hondo mientras la situación volvía a recaer pesadamente sobre mis hombros sobrecargados. Papá se tomó el día libre del trabajo para cuidarte de nuevo. ¿A dónde quieres ir? Podemos ir al zoológico, por favor, papá, exclamó mi bebé alegremente, aplaudiendo. Pero fuimos allí ayer, querido Ramo, le señalé. Pero quiero ir de nuevo, papá, respondió ella riendo. Quiero ver elefantes grandes, y monos graciosos, ¿y cuáles son los nombres de esos grandes con un cuello largo y gracioso, papá? Jirafas, cariño, le dije. Pero los viste a todos ayer. ¿Qué tal si vamos al viejo alcaide y miramos los viejos aviones? ¿Hay leones, tigres, etcétera? No, Beth, no está allí, le expliqué, deseando ir al Museo de Aviones Antiguos, al que no había ido durante muchos años, aunque solo fuera para distraerme. Pero tienen muchas otras cosas interesantes. ¿Tienen comida rápida allí, papá? Le expliqué que probablemente no, pero que podríamos encontrarlo de camino a casa, y ese fue el final. Sí. Media hora después, ya estábamos de regreso al zoológico. Fue un buen día, y durante unas horas pude olvidarme más o menos de mis problemas y disfrutar de mi hija. Tal vez se convierta en veterinaria cuando crezca. Todo iba bien hasta que salimos de la comida rápida llena de hamburguesas triples y batidos espumosos, y las nubes empezaron a bajar de nuevo. ¿Cómo puedo arruinar todo esto? ¿Cómo puedo arruinar nuestro matrimonio y arruinar la vida de una niña? Beth. Tal vez Maddie y yo podamos superar su transgresión, y en unos años todos los problemas con Tom se convertirán en un recuerdo lejano. Quizás. Cuando llegamos a casa, la bebé Beth estaba lista para irse a la cama, así que nos acomodamos de nuevo en el sofá y, por segunda noche consecutiva, tuve que subir su figura dormida escaleras arriba. Hasta ahora, todo iba bien, pero luego tuve que esperar yo mismo para saber a qué hora volvería Maddie. No habíamos discutido el asunto, así que no tenía idea de cuándo volvería a casa. Nos hemos estado gritando desde que anunció sus planes. Me prometí a mí mismo que cuando ella regresara, me controlaría y trataría de hablar razonablemente. En el fondo, entendí por qué ella sentía que tenía que hacer lo que hizo, pero tenía que entender mi punto de vista. Tenía serias dudas de que pudiéramos superar lo que solo podía considerar que ella me engañaba, pero por el bien de Beth, intentaré hacerlo lo mejor posible. Pero solo si ella también se esfuerza. Esperé hasta las 9 en punto, de alguna manera confiando en que ella estaría de regreso a esa hora. Luego esperé hasta las 10 y comencé a enojarme de nuevo. A las 9:20 sonó el teléfono recién conectado. Hola. James Dawson está escuchando, respondí con cautela. ¿Estás de mejor humor de lo que estabas anoche, James? La voz del otro lado exigió. No mucho, Maddie, respondí. ¿Cuándo vienes a casa? Depende de ti, James, dijo ella, recordándome instantáneamente ese fatídico día en que me dijo por primera vez que estaba embarazada de Beth. Si vuelvo por la mañana,
¿me hablarás sensatamente en lugar de gritarme? ¿Mañana por la mañana? Le espeté de nuevo. Se suponía que ibas a volver esta noche. El plan ha cambiado, James, anunció. ¿Vas a ser racional ahora o no? Conté hasta 5 para contener mi enojo antes de responder. ¿Ya se lo has dicho? Pregunté, ignorando su pregunta. ¿Sabe él que estamos casados? Sí, James, él lo sabe. ¿Y qué? Considerando todo, se lo tomó bastante bien, me informó Maddie, como si hablara de alguien a quien le habían informado que había sido expulsado del equipo de fútbol del pueblo. Él lo tomó mucho mejor que tú. Oh, sí. Le respondí, haciendo todo lo posible por no gritarle. ¿Y dónde estaban exactamente ustedes dos cuando él tomó tan bien las noticias? No hay respuesta. ¿Y qué estaban haciendo exactamente ustedes dos cuando le contaron las noticias de Maddie? Continué. ¿O ya terminaste? Aún no hay respuesta. Te veré cuando llegues a casa, Maddie anuncié por teléfono en silencio. Entonces decidiremos si esta sigue siendo tu casa o no. Hubo un clic, y esta vez Maddie colgó antes que yo. Por la mañana, recogí a Beth, le cociné su desayuno favorito y la llevé a clases de baile, lo cual ella visitaba todos los sábados por la mañana. Allí, hice arreglos con una de las otras mamás para que la recogiera y la dejara por un tiempo si no volvía a tiempo. Maddie suele recogerla, pero se ha ido por un par de noches, le expliqué, preguntándome cuánto tiempo pasaría antes de que se supiera la verdad. Está bien, me dijo la otra mamá. Beth puede quedarse con nosotros todo el día si quieres charlar un poco con Maddie. Gracias, respondí. Creo que logré sonreír, pero no estoy seguro. 15 minutos después, regresé a nuestra casa y mi corazón dio un vuelco cuando vi el auto de Maddie ya estacionado en su lugar habitual afuera. No quería que fuera así, pero no importa. ¿Dónde está Beth? Maddie preguntó bruscamente mientras cerraba la puerta. ¿Dónde crees que está? Respondí groseramente. ¿No hiciste nada estúpido, James? Prácticamente me culpó a mí. Depende de si es estúpido llevarla a clases de baile o no. Oh, sí. Lo siento, lo olvidé, murmuró Maddie tímidamente. De acuerdo, la primera ronda depende de mí, pero quedaba un largo camino por recorrer. Escucha, James, empezó de nuevo. Tom se tomó muy bien todo el lío y me hizo darme cuenta de que no estaba siendo muy justo contigo. Si nos sentamos y discutimos todo, entonces ambos pensamos que podemos idear algo que nos convenga a los tres. Supongo que te refieres a los 4, Maddie, dije. ¿Te has olvidado de Beth? Sí, por supuesto, James. Maddie se apresuró a responder. Por supuesto, me refiero a los 4. Entonces, la segunda ronda también depende de mí. Estaba ganando puntos, pero el futuro no parecía demasiado brillante. Le hice un gesto para que continuara. La cuestión es, James, que realmente te amo y siempre lo haré, pero ahora que Tom ha vuelto, todo ha cambiado, ¿verdad? ¿A qué te refieres? No creo que haya dejado de amarlo, James, me explicó mi esposa. Lo siento, James, pero amo a 2 hombres. El problema es, decidí recordarle, el otro tiene un barril más grande que tu esposo. James, lloró ella. No quería decir eso. Me enojé, perdí los estribos y, sinceramente, no quería decirlo. Pero es verdad, ¿no? ¿Y qué? Sollozó Maddie. ¿Qué cambia? Nunca me he quejado de tu trabajo y nunca lo haré. Así es, casi nunca, le dije. Nunca lo harás, porque ya no tendrás la oportunidad de compararnos. Por favor, James, continuó desesperada, sin darse por vencida. Por favor, al menos escucha lo que Tom y yo hemos ideado. Por favor, escucha, James. Me encogí de hombros, medio accediendo a escuchar, y ella continuó con una voz más segura. Nosotros,
Es decir, Tom y yo, decidimos que podíamos llegar a un acuerdo entre nosotros. Podría seguir viviendo aquí contigo y Beth para que pudiéramos ser como una pequeña familia, y Tom tendría un apartamento o algo así cerca. Entonces puedes visitarlo, supongo. Pregunté incrédulo. Sí, por supuesto, pero pasaría la mayoría de las noches aquí contigo, James. Pero la mitad de las noches con él y su monstruosa trompa. No hay ningún monstruo allí, James, y no pasarán la mitad de las noches, murmuró Maddie, dándose cuenta de que las cosas no iban tan bien. ¿De verdad crees que voy a estar de acuerdo con esto, Maddie? Pregunté en voz baja. Obtienes lo mejor de ambos mundos. Tom obtiene libertad y un suministro regular de cama, y yo me convierto en un cornudo que probablemente nos mantendrá a todos. Y entonces ella dijo.